Bienvenidos a Semana, los saludamos a esta hora acompañados del precandidato presidencial Sergio Fajardo. Doctor Fajardo, un gusto tenerlo en Semana. El gusto es mío, Yesid, muchas gracias. Bueno, de nuevo conversando con usted, doctor Fajardo, y quiero iniciar esta conversación con un tema que cobra mucha vigencia, mucha actualidad. Déjeme adivinar. Las consultas o las encuestas. Sí. Entonces, aquí hemos conversado varias veces con usted, doctor Fajardo, y usted siempre me ha dicho, yo voy por mi ruta, yo voy por mi camino, voy directo a la primera vuelta, pero parece ser que se ha abierto una posibilidad para que usted participe en una consulta el próximo 8 de marzo, la consulta del centro, como dicen algunos. Yo sé que a usted esa palabra ya no le gusta, pero ¿va a participar sí o no en una consulta? Mire, le voy a explicar qué es lo que voy a hacer. Y no voy a responder sí o no, sino que le voy a explicar exactamente qué es lo que estoy haciendo. Nosotros tenemos una ruta y es segunda vuelta, ganarle a Iván Cepeda para derrotar en la primera vuelta al señor de la Espriella, en la segunda vuelta al señor Iván Cepeda y derrotar los extremos en Colombia para poder gobernar este país. Porque las circunstancias que yo estoy viendo en la confrontación, en la polarización que tiene hoy Colombia, nos está poniendo en un serio riesgo como país para una condición social que no alcanzamos a imaginar. Todavía falta mucho camino, faltan 4 meses para esa elección de primera vuelta. Va uno. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo? Derrotar a los extremos, ganar la presidencia de la República y darle al país la estabilidad que necesita ante el riesgo gigantesco que estamos corriendo de que esa polarización se convierta en una violencia social insospechada. 2. En ese sentido, nosotros tenemos que escoger la ruta que nos permita llegar allá en medio de una confrontación que es muy difícil, porque hay unas candidaturas que son muy fuertes en muchos sentidos, desde maquinarias, desde recursos, el poder del gobierno, la plata que está detrás de la figura del señor de la Espriella, el poder del gobierno detrás del señor Cepeda, y nosotros tenemos que construir una alternativa, un camino que nos permita llegar allá. Ese es el reto que tenemos, para allá vamos, y todo lo que hagamos trabajando significa ir para allá. Tenemos que ingeniarnos una manera de converger, de estar juntos para poder lograrlo. Le doy 2 ejemplos. Sí. Como tercer punto, ilustración. En el 2018 nosotros no hicimos consulta. Yo fui candidato a la presidencia, escogí a Claudia López para que fuera candidata a la vicepresidencia y teníamos una lista al Congreso que encabezaba Jorge Robledo al Senado y Antanas Mockus al Senado. Casi paso yo a la segunda vuelta para ser presidente de Colombia. En el 2022, consulta, tremenda consulta con un mentor de figuras y fue una catástrofe, una pésima condición y en consulta pues quedamos enterrados desde la consulta. Hoy lo que estoy haciendo es abriendo un camino, construyendo un camino. Y he hablado con varias personas y le voy a contar de una vez. ¿Con quiénes hablaba? Hablé ayer, en el momento que estamos grabando esta entrevista, ayer hablé con Claudia López en el desayuno. Estuvimos conversando. Lo primero que hicimos fue tramitar y enterrar una cantidad de discrepancias que hemos tenido, que han sido públicas, molestas. Sí, usted le ha dicho a ella incoherente, inconsistente. Ella también ella lo ha agredido a usted. Y lo primero que hicimos... Hicieron la paz. En eso es, entierre ese pasado, porque nosotros en Colombia tenemos que ser capaces de superar muchas cosas que son molestas. Eso no quiere decir que no sean molestas. Primera condición, enterramos el pasado. La convicción, y en eso estamos de acuerdo, lo que está en juego para el país. Y en eso nos ponemos de acuerdo y la responsabilidad que tenemos con nuestro país. Con las discrepancias que tenemos ella y yo en el aspecto político, en la forma de la política, pero los rencores y todos esos malestares enterrados. Y ahí vamos. Esa fue la conversación que tuvimos, fue una buena conversación, llevábamos años sin conversar, esa fue. ¿Y ella le propuso antes de una encuesta, una consulta? Ella ha propuesto consulta, lo ha dicho por todas partes y eso es lo que ella ha dicho. Yo estoy trabajando y estoy revisando. Y usted todavía no ha cerrado esa puerta, sino está pensando cuál puede ser. Estoy revisando todas, le doy más ejemplos para que vea cómo estoy trabajando. Por ejemplo, Maurice Armitage. Con Maurice Armitage yo he hablado. Con Maurice Armitage tengo afinidades desde hace muchos años. Maurice Armitage es una voz importante para este país, alternativa, distinta. Un empresario que tiene una concepción social que es escasa, pero que tiene la capacidad para entender muchos de los problemas sociales que tiene nuestro país. Con Maurice tenemos una gran cantidad de coincidencias y estamos viendo a ver cómo podemos trabajar de manera conjunta. Le digo más, el lunes hablé con el general Naranjo, a quien yo conozco desde hace tiempo,
que estuvo auscultando la posibilidad de presentarse para la presidencia de la República. El general Naranjo es una figura muy importante de este país, muy importante. Y he conversado con él y tenemos un montón de coincidencias. Entonces, todo esto significa busque caminos, vamos abriendo caminos para escoger, para llegar. El reto no es ganarse una consulta, yo ya me gané una. El reto es ganar en la segunda vuelta, como lo acabo de decir, a Iván Cepeda, que es la expresión de este gobierno, que es un mal gobierno, que no tiene que hacer campaña, simplemente la campaña es lo que haga el presidente Petro, y él está en la segunda vuelta. Tengo que derrotar al señor de la Espriella en la primera vuelta, que yo creo que es una calamidad para este país, y ese es el reto político. Y esa es la manera que tenemos que trabajar. Y estamos convocando a muchas personas a que nos ayuden a participar, a ampliar estas bases. Es difícil el reto que tenemos. De eso no tengamos la menor duda. Estamos en esa confrontación. Reitero, esto es una confrontación que como va escalando, yo nunca había visto a Colombia así y ya la he visto en más de una oportunidad por todo el territorio. Va escalando, va escalando, va escalando y esto está llegando a un punto que el próximo gobierno, el problema no va a ser ganar, sino gobernar. Y ese es un reto político y ese es el que yo represento y por eso estamos luchando y ese es el trabajo que estoy haciendo y convocando a muchas personas. Hay gente que dice, esperemos a ver quién queda aquí, a qué hacemos acá, para allá. Hay personas indecisas muchas, yo las estoy convocando. Vamos a trabajarle, es duro el camino. ¿A usted le gustan las consultas? Usted ya participó en una, dice usted que fue una catástrofe, sacó unos 800.000 votos en el 2022. Sí. Pero al Sergio Fajardo del 2026, ¿qué ha aprendido de lecciones, de cosas que le han salido bien, de cosas que a lo mejor no le han salido bien? ¿Le gustan las consultas? Es un aparato democrático, hace parte de la democracia. Sí. Lo que pasa es que hoy, en Colombia, estamos viviendo como si la elección fuera la semana entrante, en este ambiente que vivimos. Y aquí se ve, por supuesto, todos ustedes en los medios de consumo, eso es un agite tremendo, es una angustia, ¿qué va a hacer, qué no va a hacer, qué se puede, qué no se puede? Nosotros, las elecciones son en 4 meses. Entonces estamos adelantando la elección presidencial. El reto es segunda vuelta contra Cepeda. Digo, el que yo veo, visualizo. Sí. Sí. Entonces estamos poniendo esto como si fuera cada paso es una elección presidencial. Entonces, yo no tengo ningún problema con la consulta, no tengo ningún problema con ninguna de las personas que están en las consultas. El problema no es personal, el problema es de país. ¿Cómo vamos a llegar para, en esa confrontación que está creciendo en Colombia, esas rabias que se están acumulando en Colombia, esto no se convierte en una hecatombe social? Y eso requiere una política, un político, una capacidad para romper con esa polarización. Ese es el reto, ahí vamos. Mi problema no es personal, ni con nadie que participe, ni con las consultas. Es un instrumento de la democracia, pero esta democracia y esto que tenemos nosotros hoy, es muy diferente a lo que hemos visto. Ahora bien, usted dice que de todos modos va a buscar una manera de converger con otras personas con las que tiene puntos en común. Y otro mecanismo puede ser una encuesta. Alternativas como encuesta hay. ¿Las encuestas le gustaría? La encuesta es otro mecanismo. Sí. Por ejemplo, una encuesta calificada. ¿Qué características quiere usted para el presidente o la presidenta que venga para Colombia en el próximo periodo? Que no sea solamente me gusta este o este, sino identificar esas cualidades que necesita Colombia para el próximo gobierno. Cosas de esas se pueden hacer. Ahora, eso hace parte de las discusiones. O un acuerdo político, que llegue, que se pongan de acuerdo. Eso es posible. Pero ¿puedo también concluir algo? Usted no lo diga, pero lo puedo decir yo. Y usted me dice si me equivoco o no. Pues es otra forma de decir yo lo que estoy diciendo. Sí, si me leyó la mente. A ver, voy a ver si le leí la mente. A Sergio Fajardo poco le gustan las consultas, le gustan más otros mecanismos como las encuestas, pero qué berraquera un acuerdo político. Qué berraquera que nosotros seamos capaces de construir este camino para derrotar los extremos en Colombia, evitar la hecatombe social que se va perfilando por esta polarización que atrae, que divide con rabia, porque la polarización hace daño, divide socialmente, divide políticamente, paraliza económicamente, destruye la capacidad de la seguridad y además es el terreno preferido por los corruptos. ¿Es verdad que Sergio Fajardo en algún momento consideró participar en la gran consulta por Colombia? Mire, yo hablé con todas y cada una de las personas y ese no es el espacio político mío. Y eso no es un problema personal con ninguna de las personas que están ahí. Con todos he conversado, creo que entiendo por qué están en política y siempre he sido respetuoso. Ese no es el espacio político mío. El espacio político mío, y estoy hablando de mucha gente, que es el más largo, es el más difícil, pero el que necesita Colombia. Yo estoy aquí por convicción. Yo estoy aquí porque quiero este país. Yo estoy acá porque hace 26 años
entré a la política, porque entramos a hacer una política diferente. Yo vengo de una política ciudadana. Nosotros crecimos en una ciudad, Medellín, haciendo una política diferente y transformamos esa ciudad. Y después en la gobernación de Antioquia y con Antanas Mocus en la Ola Verde del año 2010, era la expresión cívica de una política diferente. Eso es lo que yo represento. Y eso no quiere decir que yo divida el mundo entre personas buenas y malas. Yo soy respetuoso con las personas y con las que están en la consulta. Con todos los que he tenido alguna interacción en la vida ha sido una interacción amable. Pero ese no es el espacio político. Usted dice que esa consulta es de extrema derecha. Yo no estoy diciendo nada, ni la califiquemos, porque ese no es el punto. Ya verán qué pasa, ya no voy a comentar qué pasa con Paloma, no Paloma. Yo no me voy a poner en eso. Esto que estamos planteando acá es la convicción de lo que necesita Colombia. La capacidad de romper esa polarización no para volver atrás, ni para quedarnos acá, sino, y esa es la expresión que hemos utilizado, adelante. Colombia necesita evitar lo que para mí va creciendo de la mano de la rabia, de los insultos, de esta forma la política, en un malestar que va a terminar en una confrontación social que nunca en la vida nosotros hemos visto. Y no podemos aceptar eso en Colombia. Y estoy luchando con un montón de personas para que eso no sea así, porque una Colombia que sea capaz de estabilizar el país, que sea capaz de construir acuerdos, que entienda la dimensión de los problemas sociales de Colombia, que no son falsos, que no fue que se los inventó Petro, ahí están. Colombia tiene muchas necesidades sociales y hay que reconocerlas, entenderlas y transformarlas. Eso es justo. Al mismo tiempo que entienda que la seguridad hoy en Colombia es un grito que está por todo el territorio y la seguridad es un derecho y la seguridad es un derecho para poder ser libre y en una sociedad que hay miedo no somos libres y tenemos que garantizarle la seguridad a cada persona en cada espacio del territorio y este gobierno ha sido una calamidad con la paz total que ha llevado por todo el territorio la inseguridad. Lo tenemos que hacer y al mismo tiempo en Colombia no podemos seguir tolerando esta corrupción tan extraordinaria que hay en este país. De corrupción no se habla, pero yo sí puedo hablar. Y es una lucha, y mire lo que voy a decir. Sí. A mí me preguntan a menudo, ¿qué es lo más difícil en la política? Hay muchas cosas, confrontaciones, todo esto es difícil, esto no es fácil. Gobernar es muy difícil. Pero ¿sabe qué es lo más difícil en la política? La lucha contra los corruptos. Porque los corruptos combinan todas las formas de lucha. Y están, por supuesto, en la oscuridad. En alguna oportunidad utilicé la palabra cañerías, pero esa corrupción, el mal que le hace a Colombia, es impresionante. Es un daño gigantesco. Y la polarización, perfecto para los corruptos, porque se miran otras cosas y los corruptos pelechan. Es la calamidad, esta polarización, es la calamidad lo que vamos a enfrentar si no somos capaces de romperla. Y Colombia no nos merecemos eso. Eso es lo que yo pienso, por eso estamos luchando, por eso vamos a luchar. Es difícil, es difícil. Tenemos que ser capaces de encontrarnos, y eso es parte del reto político, en eso estoy. ¿Por qué pensar en un acuerdo, en una convergencia, una consulta, una encuesta, el mecanismo que se defina con Claudia López, con quien usted venía teniendo toda clase de diferencias? Yo he conversado con muchas personas. Pero particularmente, ¿por qué con Claudia López? Voy a decir con respecto a Claudia López y vuelvo a lo que hicimos ayer. Yo a Claudia López la conozco desde hace tiempo. Claudia López fue mi candidata a la vicepresidenta en el 2018. Y trabajamos y casi. Es que yo por un poco más de 200.000 votos no pasé a la segunda vuelta para ser presidente de Colombia. Ustedes no me han visto a mí llorar, ni quejarme de nadie, ni echarle la culpa a nadie. Voté en blanco. Lo que me han insultado por votar en blanco es increíble. Porque supuestamente votar en blanco era no tener personalidad, no tener carácter, porque aquí hay que tener carácter para estar en un bando. Y la polarización, esta que estamos viendo, la que nos va a llevar, si seguimos por este camino, a esa confrontación social, esa es la que dice, ¿usted es amigo mío o enemigo mío? No hay más. ¿Y cómo así que no hay más? Y yo he dicho siempre, y por eso es que estoy la persona indicada para conducir este país, usted y yo podemos ser diferentes, pero yo no lo tengo que convertir en enemigo. Porque cuando usted al diferente lo convierte en enemigo, lo tiene que destruir. Y eso es lo que está pasando acá. Entonces, en ese contexto, yo tengo claro que hay una responsabilidad con el país. Y una parte de la responsabilidad con el país es ser capaz de restablecer, hacer acuerdos, sanar heridas. Yo me puedo quedar toda la vida con rabia con Claudia López. Yo he tenido molestia, pues obvio. Y lo dije públicamente. Es que yo no ando borrando lo que dije. Pero también tengo la capacidad para hablar con ella y ser capaz de decir, vamos a enterrar esto. Y soy capaz. No es fácil.
Lo que yo estoy diciendo, esto no es fácil, pero tengo que tener la altura para ser capaz, no solamente con Claudia López, con muchas otras personas que uno pueda tener diferencias. Y yo voy a gobernar a Colombia, y para poder decir que somos los que vamos a romper a Colombia, que vamos a estabilizar la seguridad, vamos a estabilizar la salud, vamos a luchar contra la corrupción, el tema fiscal, se necesita una persona que tenga la capacidad para sanar, que sea capaz de tender puentes, y ese es el reto político. ¿Quiere guerra? Ya sabe cuál es el camino. ¿Quiere una confrontación social? Ya saben cuál es el camino. ¿Quieren que avancemos en lo que se necesita para este país? Por eso estoy yo acá. Esa es la lucha. Y cada quien tiene que escoger por quién va a votar. ¿Le parece muy bien el señor de la Espriella, el que va en el Movistar Arena y que hace toda esa parafernalia? ¿Les parece bien que esa es la expresión de Colombia? Voten por él. ¿Le parece bien el señor Cepeda, que es la expresión de este gobierno, que es un mal gobierno y que es la continuación y que después tendrá el señor Petro encima? ¿Les parece bien? Voten por él. Pero no queremos eso, voten por Fajardo. Ahí estamos. Habrá otros que dicen que voten por ellos o por ellas. Y es la política y es la democracia. Yo respeto esa democracia. Y yo la invitación que hago es a mucha gente que se la pasa criticando, diciendo haga esto, apóyennos. Porque este camino es largo, eso es lo que yo pienso. Para cerrar este capítulo de Claudia López, doctor Fajardo, ¿a usted no ¿Por qué le preocupa tanto Claudia López? No, es que puede ser su principal aliada y usted, las encuestas lo muestran en el tercer lugar. Pero no, le pregunto esto, ¿a usted no le importa, no le interesa, lo tiene sin cuidado que ella haya votado por Petro en el 2018, que haya votado por Petro en el 2022 y que ahora sea antipetrista? Eso a una persona que ha sido coherente, sí. Como lo ha sido usted, sí, cueste lo que le cueste, ¿a usted eso no le interesa? Repito, sí. Yo ya puse a un lado muchas cosas, muchos malestares y muchas discrepancias que me molestan. No va a creer que es que yo me volví un espíritu que va por encima de todo, del cielo, y ya llegó pues a un nivel superior de la bondad humana. Estoy avanzando, sin dudas. Hoy soy mucho mejor persona de lo que era en años anteriores, de eso no tengo la menor duda. Todo eso me produce molestias, pero también tengo la capacidad para entender la dimensión de los temas y ser capaz de avanzar y no quedarme atrapado en los rencores. Con rabia es muy fácil destruir, eso es parte de mi vida. Y eso es lo que yo le ofrezco a Colombia como presidente. Porque a esta Colombia, repito lo que he dicho ya yo no sé cuántas veces en esta conversación, para la confrontación que vamos, siguiendo ese camino, vamos para una confrontación que no hemos visto en tiempos recientes en Colombia. Lo digo con toda la seriedad de lo que yo he sido. A mí me dicen conecte con las emociones, no hable así, diga acá, júntese, todo tipo de cosas. Sí, pero usted no emociona, dice. No se emociona. Entonces, emociónese conmigo, porque la emoción de la coherencia, del respeto y de la decencia. ¿Somos capaces de hacerlo o quieren, repito, para el Movistar Arena y hacemos ese tipo de manifestaciones y eso sí va a emocionar? Cuando a usted le dicen, es que Sergio Fajardo no emociona, ¿usted qué piensa en sus adentros? Es que yo creo que esa es la frase que más la gente dice, ay, Fajardo fue buen alcalde, fue buen gobernador. Muy. Pero Fajardo no emociona y la política es de emociones y de votos. Yo creo que usted lo ha escuchado toda su vida. Hoy, cuando le dicen esa frase, ¿usted qué piensa? No, yo no me mortifico por eso, porque yo digo, ¿qué es lo que significa emocionar? Repito, vuelvo y utilizo el ejemplo. Me consigo llenar el Movistar Arena y hago un show de esa naturaleza y empiezo a convertir la política en una guerra, en una épica, en una fantasía, o me quedo como Iván Cepeda callado ante todo lo que está pasando, la corrupción de este gobierno, el caos total. Bueno, pues esta es la emoción que yo les doy. Esa es la emoción. Ahora, díganme qué hago. Díganme qué hago para emocionar. Ustedes me han visto en las redes, estoy hablando diferente. Estoy comunicando diferente. Ahora es una lucha. Pero entonces, emociónate conmigo. Sergio, usted ha dicho que Gustavo Petro tiene dos candidatos presidenciales en esta elección. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Sí. Profundicemos en eso. ¿Por qué cree usted que Petro tiene a dos candidatos en esta competencia? Porque la polarización, el que necesita es el que le representa la polarización. Es el perfecto para Iván Cepeda, es de la Espriella. ¿Por qué? Porque él que es el extremo, es el de la polarización, amigo o enemigo, hay que destruirlo. Iván Cepeda le gana fácil a Abelardo de la Espriella. ¿Usted cree eso? Pero total. Y por eso, ¿cuál es el problema? Fajardo. Y por eso nos quieren sacar de todo esto, y entonces por un lado, por el otro. Y personas muy amigas que creen tener una sabiduría especial, y yo entiendo también porque quiero ser justo y no despreciar personas muy valiosas, y todo el tiempo dándole aquí y esto es por acá. El candidato que mejor le conviene a el gobierno de Gustavo Petro
es Abelardo de la Espriella. Así de cortico se lo estoy diciendo. Pierde Abelardo con Iván pero Cepeda. no tenga la menor duda. Pero hay algunas encuestas, por ejemplo la de Atlas Intel para semana, que muestra que Abelardo sí le ganaría a Iván Cepeda. Aquí hay encuestas para todo, pero digamos, Sí. yo estoy diciendo eso. Y además estoy diciendo de todas las encuestas, ponga todas, la persona que tiene la mayor capacidad eventualmente de derrotar a Iván Cepeda se llama Sergio Fajardo. Hoy, la vida cambia. Muchas cosas pueden pasar. Todo eso es posible. Y en eso estamos. Faltan 4 meses. Esto es una eternidad. Es que estamos en campaña desde el 2023, cuando el presidente Petro empezó a hablar de la constituyente. Y un día habla de una cosa y otro día vamos a ver cómo le va con Trump. Es una cosa de locos. Pero para esa cosa de locos tenemos que mantener la serenidad. Eso es parte de mi trabajo. Reiterar, este es el camino. Tenemos que romper esa polarización. Eso lo digo con toda la seriedad, con todo mi compromiso con este país. Es que usted ha visto que yo he estado comprometido y repito, voté en blanco y he asumido las consecuencias por representar otra política, por creer que la política se puede hacer de otra manera, porque esta política resuelve los problemas de la gente, porque esta política sirve para luchar contra la corrupción. Esta política es la que necesita Colombia y cada quien está estamos en eso. La política es una confrontación, las elecciones son una confrontación, las elecciones son una lucha por el poder. El poder que yo represento es este que les estoy diciendo. Ahora, puede ser que les guste más el señor de la Espriella. Creen que esa persona está preparada para gobernar. Ustedes han visto cómo gobierna, ustedes han visto la transparencia. O creen que la política es el señor Cepeda, que representa este gobierno, donde él fue partícipe de esa paz total que ha sido un caos total, que nunca ha gobernado. Es que gobernar es muy difícil. Cada quien escoge. Yo les estoy diciendo, pónganme atención. No, yo, como les decía, he dicho en algunas reuniones, dije, no me busquen más defectos. Apóyenme, ¿cierto? Ahora, ¿no les parece? Bueno, entonces por otro. Pero yo les estoy diciendo, no me busquen más defectos. No me digan más. Apóyennos, que este es el camino que es. ¿Por qué no le gusta Iván Cepeda? Lo veo particularmente crítico con Iván Cepeda. Porque es la representación de este gobierno. Pero ¿por qué más no le gusta Iván Cepeda más allá de ser la representación de este gobierno? ¿No comparte las ideas de él? Por supuesto. ¿No las comparte? Pues no las comparto. ¿Por qué? Porque yo creo que este es un mal gobierno, porque este gobierno, lo que estamos viendo es la expresión, es una mezcla de este gobierno. Y el presidente tiene una popularidad y hay mucha gente que le cree y lo quiere, independientemente de las barbaridades que diga, porque en Colombia hay que entenderlo. Y hay gente que se mortifica con esto, pero hay que entender que parte de lo que representa el presidente Petro es que le dio voz a personas que no tenían voz en esta sociedad. Y no podemos aceptar o podemos negar que Colombia tiene un montón de desigualdades. Yo he gobernado y en Medellín lo hicimos, intervenimos en las zonas con las mayores necesidades, construimos espacios para transformar esas desigualdades profundas. Lo mismo por Antioquia, lo tenemos que reconocer y hay muchas personas que se sienten representadas por él, diga lo que diga. El señor Iván Cepeda, yo he conversado con él, es una persona respetuosa, decente en el trato, está luchando por sus ideas que no son las mías. Y eso lo tenemos que entender en Colombia y lo voy a derrotar en las urnas. ¿Y qué cuestiona usted que Iván Cepeda no hable con los medios? Siento que cuestiona porque usted dice que se para, no callado, va a hablar, es que no va a hablar. ¿Y por qué Cepeda no va a hablar? Porque el que habla es Petro. Cepeda no habla Cepeda, sino habla Petro. Pero por supuesto, Petro es el que está haciendo la campaña. El gobierno nacional es el que está echando gente por todos lados, poniendo gente, utilizando todos los recursos públicos. Eso está ahí. Y la estrategia del señor Cepeda, que repito, no es un problema personal, porque él es una persona de buen trato, respetuosa, y yo creo que es legítimo, porque hay que discutir en la democracia, ese no es el problema. Pero, pues, ¿cuál es la estrategia? No diga nada, que Petro habla. Y está en la segunda vuelta. Y por eso Cepeda no da entrevistas, no va a debate. Yo ya no sé eso. Yo ya no sé, yo no sé cuál es su estrategia o no. Pero porque usted está acá sentado poniendo la cara. Sí, la pongo y la seguiré poniendo y me toca pasar por muchas. Pero le molesta que Cepeda no salga a los debates, que no dé explicaciones. No es que a mí me moleste, es que lo vamos a derrotar y decir y señalar que él representa al gobierno de Petro con la corrupción que tiene el gobierno de Petro. Porque el gobierno de Petro ahora tiene tanta habilidad que tira tantas cortinas de humo, lo que hemos visto en la corrupción, en una izquierda que siempre estaba reclamando por la lucha contra la corrupción con un ciertos valores morales, la corrupción de este gobierno es dramática. Y la forma como llegó al poder es dramática, con los clanes, con el señor Benedetti, con todo eso lo que está pasando. Esa Colombia, esa corrupción está ahí y está trivializada, está banalizada y se dice no importa porque lo importante son otras cosas. Falso.
La corrupción es el gran problema en Colombia. Entonces, yo no estoy de acuerdo con Iván Cepeda. Representa a este gobierno, pero la campaña la hace el presidente Petro. Eso es lo que está pasando. Así es la vida. Eso es grave. Que un gobierno le haga campaña a un candidato, eso es grave. Por supuesto, yo nunca la he hecho y yo he sido gobernante. Pero lo importante es que voten por mí. Sí. Ahora, sí, porque ahora no quieren. Pero repito, eso siempre será así. ¿Por qué Iván Cepeda puntea en las encuestas? Porque el presidente Petro tiene una favorabilidad y eso no está artificialmente hecho, existe. Hay gente que se niega a entender eso. Yo he sido opositor del presidente Petro. Y déjenme que hable en estos términos que muchas veces no me siento cómodo, pero lo estoy haciendo en este momento y es, ¿quién se paró enfrente en el 2018 para decir yo por usted nunca voto? ¿Quién? Yo. ¿Quién se paró en el 2022 enfrente del presidente Petro y le dijo yo nunca voto por un ser humano como usted? Yo. O sea, yo no estoy hablando nada, yo he sido coherente y consistente y lo he dicho públicamente y está gobernando y hace un mal gobierno. Ahora, que tenga una gente que lo quiere y lo sigue independientemente de todo eso, ahí está. Y él es el maestro de la polarización y por eso el que necesita es a De la Espriella para entrar en la confrontación. El De la Espriella que dice que va a destripar la izquierda, el De la Espriella que sale a decir que llega y al otro día pone a Petro en un avión y lo manda para los Estados Unidos, convocando a una guerra. Y esa confrontación nos lleva a un conflicto social que Colombia no ha visto. Y yo estoy reiterando, y lo digo con todo el gusto, y es, tenemos que romperla, y lo digo con gusto, con orgullo, y es Fajardo. En esas estamos. Ahora puede que consideren otras personas. Yo siempre he sido respetuoso. Hablemos de Abelardo de la Espriella. Ya hablamos de Iván Cepeda, ahora hablemos de Abelardo de la Espriella. Dice usted que Abelardo de la Espriella sería una calamidad para Colombia, lo acaba de decir. Sí, y lo repito. Profundicemos en eso, ¿por qué? Porque varias cosas. Una, tiene un lenguaje y una forma de actuar en la política que está a tono con lo que es la polarización, que es el lenguaje de la confrontación, de la agresión, del maltrato, de la violencia verbal. Y en Colombia, en el momento en que estamos, todo ese tipo de violencias son violencias que se convierten en rabias y estamos aquí frente a una confrontación social inimaginable, porque de la rabia sale la guerra y sale la destrucción. El señor Cepeda para mí representa eso. El señor Cepeda, de la Espriella, es la que estábamos hablando. El señor de la Espriella, ¿sí? ¿Ha gobernado algo? ¿Usted tiene transparencia? Para luchar contra la corrupción se necesita la transparencia. ¿Hay transparencia? No hay. No hay. Y lo estoy diciendo y estamos en la confrontación política. El señor de la Espriella no es la persona para conducir este país y por esos argumentos que le estoy dando. Y no solamente le estoy diciendo que no es, sino él es el que necesita el presidente Petro para la polarización. Y tiene capacidades, él es histriónico, sabe conectar con la gente, eso está ahí. Eso no es lo que necesita Colombia, eso es lo que yo creo. Dice usted que una votación por Cepeda o una votación por Abelardo de la Espriella podría conducir a Colombia no solo a un escenario muy grave de polarización que ya estamos viviendo, sino utiliza la palabra guerra. ¿Habla usted de una guerra? De confrontación no, claro, social. ¿Una guerra civil? No estoy hablando de una guerra civil, pero una confrontación social de la que no, aquí ya vimos un estallido social. Sí. Eso no era una guerra civil, pero una confrontación social. Y eso viene creciendo esos malestares. Yo veo ese peligro ahí, yo lo veo. Y el camino que estamos recorriendo de la confrontación verbal, de esa polarización que va aumentando, nos lleva y nos acerca cada vez más a eso. Va a ser el gobierno más difícil que vamos a tener nosotros en la historia de la Colombia reciente y para el gobierno más difícil se necesita una persona preparada para gobernar, que tenga la capacidad para enfrentar las contradicciones, que sea capaz de construir acuerdos y que entienda la dimensión y los problemas que tiene Colombia. Y ese soy yo, y para eso nos hemos preparado. Otras personas querrán aspirar allá. Es legítimo, estamos en política, estamos por el poder, estamos en una confrontación, y yo siempre voy a respetar a las personas. Y aquí estoy yo siendo respetuoso con todo el mundo. Estoy señalando en la contradicción política lo que yo pienso y lo estoy convocando a ustedes a que a través de mí avancemos en esto. Ese es el reto político. ¿Usted no votaría nunca por Iván Cepeda ni por Abelardo de la Espriella? No estoy hablando de eso porque yo no estoy considerando eso. Lo único que yo considero hoy es cómo voy a derrotar yo en la segunda vuelta a Iván Cepeda y voy a votar por mí. ¿Cómo va a votar usted también? Pero
le voy a hacer el escenario de pasan a Iván Cepeda. No, se la debo hacer, la debo usted hacer. me la hace y yo le contesto. Usted me contesta. Iván Cepeda y Abelardo Lesperia llegan a segunda vuelta. Sergio Fajardo vota en blanco. No considero ese escenario. El día que yo considere que eso es lo que va a pasar en Colombia, yo me retiro de acá, de la actividad política. Si Iván Cepeda y Abelardo pasan a la segunda vuelta, Sí, ¿usted claro. se retira de la política? No, desde antes. Es que yo estoy en campaña. Yo estoy Sí. aquí. Mire que lo que le estoy diciendo Sí. hoy. Faltando 4 meses que yo voy es a derrotar a Iván Cepeda en la segunda Sí. vuelta. Para eso trabajo todos y cada uno de los días. Todos y cada uno de los minutos. Nosotros tenemos el mayor número de personas voluntarias en Colombia, que con las uñas estamos haciendo esta campaña enfrentados a los platales, a toda la riqueza. Y ese es el reto que tenemos, que esta expresión sea la que gane. Pero yo no me pongo a pensar, bueno, a ver, yo vengo para acá y antes de venir a la entrevista, esto por supuesto esto Claro. es normal y es Claro. legítima la pregunta. Si me preguntan entre... No, eso no es la Pero bueno, pregunta. se la cambio. ¿A No. usted no le tiembla la mano volver a votar en blanco? Yo voto por lo que yo creo. Y eso nunca me ha temblado la mano. Perfecto. Doctor Fajardo, usted siempre ha insistido que usted no es un político tradicional, que usted es un político distinto y es parte de lo que usted le ofrece a los colombianos. Sí, claro. ¿Qué lo diferencia usted de un político tradicional? ¿En dónde está esa gran distancia que usted marca con los políticos tradicionales? Claro que sí. Y es, entre comillas, relativamente fácil de explicarla. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Cuál ha sido el partido, el líder, los recursos que nos han puesto para que yo llegue hoy aquí y le esté diciendo a Colombia que en alrededor de lo que yo lidero está la solución para Colombia? ¿Cómo llegué yo acá? Un profesor de matemáticas de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional, aquí en Bogotá, se va hace 26 años a su ciudad, regresa a su ciudad, a Medellín. Construimos un movimiento cívico por fuera de los partidos políticos tradicionales. Construimos un movimiento cívico, fuimos capaces de convocar ONGs, organizaciones sociales, el mundo académico, el mundo del emprendimiento, el mundo de la cultura, y construimos un movimiento cívico que rompe con la estructura política tradicional. Nunca me invitaron a un partido político tradicional y construimos un movimiento cívico. Hacemos la política de otra manera, entendemos la política de otra manera. Y así es lo que hemos construido y le hemos luchado. Y por eso estamos acá. Y entonces yo fui alcalde de Medellín, con orgullo digo, el mejor de Colombia, y Medellín pasó del miedo a la esperanza, y usted va a la Comuna 13 y los turistas no caben en la Comuna 13. Y cuando yo estaba de alcalde, ¿cuántos turistas llegaban a Medellín? Ni uno. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos transformar, porque sabemos tender los puentes, porque sabemos resolver los problemas. Seguí avanzando. Gobernador de Antioquia. También enfrentado a todos los partidos políticos tradicionales. Con Antanas Mockus en el 2010. Y Antanas Mockus fue el primero de la expresión cívica política diferente. Es diferente. Yo no estoy diciendo nada contra los otros, pero es diferente porque nos entendemos diferente, porque hablamos de principios, porque podemos luchar contra la corrupción, porque creemos en la transparencia, porque creemos que nos podemos transformar, porque creemos que para llegar al poder no tiene que ser con la plata metida detrás de todas esas cajas ocultas que se esconden, todo eso. Y entonces esa ha sido la política. Y en el 2018 participamos casi, el profesor era el canto en ese momento, casi, y voté en blanco, y la gente decía, mire, falta de carácter. Carácter, eso es tener carácter, decir no y no. Eso es lo que yo represento, y por eso es diferente. Eso no quiere decir que quienes no sean como yo sean malas personas o no sirvan. Estamos en una discusión de ideas, de propuestas para manejar el país. Eso es, y por eso soy diferente. Yesid, en estos días por ahí circulan gente que yo sé de dónde vienen, diciendo que yo soy multimillonario, que porque yo participo en elecciones para enriquecerme. Ah, sí, dicen que usted ve la política, se lo voy a decir con mucho respeto, doctor Fajardo, que dicen que como un negocio, como Exacto, que cada 4 años se lanza algo para vivir de la reposición de votos. Usted sabe, usted ya sabe de dónde vienen eso también, pero no... Expliquemos, pero explíquele muy bien a la audiencia porque usted debe aclarar. Y lo dicen y lo repiten. Yo me acuerdo, pues esta semana una amiga me dice, Sergio, mira lo que están diciendo. ¿Cómo es eso entonces? Y entonces, ¿a usted qué le pasa con una elección? A usted le reponen lo que se gasta y usted tiene que justificar unos gastos y eso es lo que le van a reponer si pasa un umbral. Pero usted no queda con plata para su bolsillo. No se lucra de eso. No. Y yo he sido una persona privilegiada de esta sociedad. ¿Y de qué vivo yo? Yo he sido alcalde y viví cuando el sueldo de alcalde, yo fui gobernador, el sueldo de gobernador. No he tenido en mi vida una asesoría con el gobierno nacional, un contrato
contrato con el gobierno nacional, ni yo ni nadie cercano a mí. No hay una sola persona en Colombia que esté en un cargo diciendo que la puso allá Sergio Fajardo. Y yo he seguido trabajando y trabajo todos los días y trabajo a gusto. Yo tengo una muy buena vida, en el sentido que soy un profesor y de esa manera he vivido, porque esa fue la forma que yo viví, escogí para vivir. Y por eso yo no vivo en función de la riqueza. Yo oigo unas cifras y digo, esto es ridículo. Miren la riqueza de los que están allá escondidos, volando y todo eso. Miren la riqueza que tienen, que ha sido fruto de la corrupción. Ni un peso de corrupción. Y no ha habido nadie que esté conmigo que pueda ser acusado de corrupción, porque yo puedo enfrentarlo. Ahora es la batalla más dura. La batalla más dura que hay para mí en la política es la lucha contra los corruptos, porque combinan todas las formas, lo empapelan, ábrale un proceso, lo ponen a usted montones de cosas, ahuyentan a las personas que trabajan con usted, porque usted está trabajando y entonces le arman procesos, porque se los arman, eso se llama empapelar, y cuando usted está empapelado tiene que tener abogados, y entonces al otro día le embargan las cuentas, hacen una cantidad de trampas, 10 años después dicen usted no tenía nada. Y el sufrimiento de la gente que estuvo en eso es muy duro. ¿Con Fajardo se acabaría la corrupción en Colombia? Pues tenga la certeza de que de Fajardo y de un gobierno de Fajardo nunca vendría la corrupción. ¿Usted nunca. qué medidas en concreto pondría en marcha si usted es presidente para acabar la corrupción? Esa sería su principal bandera Es política. una de las banderas principales. Centrales. Entonces, Sí. en concreto, Le digo llega a la presidencia y al otro día, ¿qué decretos firma? ¿Qué leyes Le voy a promueve? arrancar. Uno, vamos a hacer la agencia de lucha contra la corrupción encabezada por mí. ¿Usted vio la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de la Transparencia? ¿En dónde está el señor que dirige eso? Es el mismo que dice que está ahora de ministro de Justicia y supuestamente el ministro de Defensa lo está chuzando. Hágame el favor del mismo gobierno. ¿Usted vio lo que pasó acá? Voy a citar este ejemplo que nunca pasaría conmigo como presidente, pero para que entiendan. El señor ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y ustedes lo reportaron, dice todo lo que tiene que decir sobre el señor Benedete, ministro del Interior del mismo presidente. Y dice que es un corrupto y dice todo lo que es. El ministro de Justicia dice del ministro del Interior del mismo gobierno. Y a los 2 días aparece el señor Roy Barreras diciendo esto. No hay nada que un buen café no puede arreglar. Ese es el cinismo de la corrupción en nuestro país. ¿Cómo le parece? El ministro de Justicia dice esto sobre el ministro del Interior. Después llega el señor Barreras diciendo que un café lo arregla. ¿Arregló la corrupción? ¿Arregló lo que hay detrás de todo eso? Eso no va a pasar conmigo. Primer punto. Quien trabaja conmigo, yo garantizo y tiene que responder por todas y cada una de sus acciones. Todo lo que ha pasado acá. Aquí hay ministros en la cárcel, el presidente del Senado en la cárcel, el presidente de la Cámara de Representantes en la cárcel, de la Dirección Nacional de Inteligencia al lado del presidente corriendo, el señor de la Función Pública huyendo. Eso es una gran corrupción y empieza por quien los nombra. Y eso no es menor. Yo los nombro, yo respondo por esas personas y cada uno está ahí. 2. Y esa Agencia Nacional Anticorrupción la presido yo. No le delego la responsabilidad a nadie. 2, 3 cosas que vamos a hacer. Nuestra política de lucha contra la corrupción tiene sancionar al corrupto, recuperar lo que se roba, vigilar y prevenir. Son 4 acciones. Le digo 2, 3 cosas para tranquilo, no tomar demasiado tiempo. Esta es una gran propuesta de lucha contra la corrupción. Explíquela con tranquilidad. Sí, la primera es, repito, la agencia, ya lo dije, sí. Y yo respondo a quién nombro. El que nombra, responde. Primera observación. Sí. 2, vamos a tener el tablero de la transparencia de Colombia. Todo el gobierno, y eso es un trabajo que nos obliga a utilizar la tecnología y a hacer accesible toda la información acerca de lo que ocurre en el gobierno para que cualquiera la pueda ver. Cuando usted ve la posibilidad de que roben, es mucho más difícil, porque está viendo, usted puede ser en semana, puede estar vigilando. 3, vamos a hacer 2 cosas, por ejemplo, muy simbólicas, muy importantes. Los 30 primeros contratos de este país en Colombia los vamos a hacer públicos. Vamos a hacerle seguimiento público. Arrancamos diciendo, ¿quién es el contratista? ¿Cómo se ganó? Mire, este señor o esta señora, esta es la empresa contratista. ¿Cómo llegó allá? Le vamos a hacer seguimiento trimestral. Vamos a estar rindiendo cuentas y todo el país los va a estar viendo. Y vamos a ver, por primera vez, vamos a ver quiénes son los que están haciendo las cosas. Seguimiento. Vamos, otra acción, vamos a cambiar la ley, porque aquí está la persona que colabora con la justicia, que es un
es un instrumento legítimo dentro de la lucha contra el crimen, puede tener beneficios, pero tiene que devolver todo, porque estamos con este cuentazo en Colombia. Emilio Tapias, ¿cuántas veces ha estado involucrado en hechos de corrupción? Entra a la cárcel, está un ratico allá, colabora un poquito, no devuelve todo y está multimillonario. No más Emilio Tapias en Colombia. Tenemos que llevar un registro de todas esas personas, organizaciones que han estado involucradas en corrupción para que nunca más puedan volver a contratar. Vamos a hacer el seguimiento a los grandes evasores de Colombia. En Colombia, 1 de cada 4 pesos que se deberían pagar por impuestos no se pagan. ¿Dónde está la plata? Aquí hay una evasión muy grande. Lo vamos a hacer. Cada sector va a tener su proyecto de transparencia. Cada sector, cada ministro tiene que presentar su proyecto de transparencia como hice. O sea, yo estoy hablando de cosas que ya hemos hecho porque yo fui gobernante. Y vamos a hacer la feria de la transparencia y vamos a educar a Colombia. No nos tiene que dar pena educar sobre la legalidad. Y en todas las escuelas y en todos los espacios públicos de convivencia de Colombia vamos a tener una política de la cultura de la legalidad. Todo eso lo vamos a hacer. ¿Usted cree que todo eso que usted explica aquí en detalle de lucha contra la corrupción, de asegurar la transparencia con los recursos públicos, no ocurriría ni con Cepeda ni con Abelardo de la Espriella? No. ¿El gobierno de Petro? No. Abelardo de la Espriella, ¿usted ha visto qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? No, le pregunto a usted. No, yo le pregunto. No sé, precisamente por eso es que no sabemos. Es la oscuridad. ¿Sí me entiende? Usted me entiende. ¿Ve oscuridad ahí? Es que no se ve nada, es todo oscuro. ¿O sí? No, yo le pregunto. No, por eso. No se ve nada. ¿Qué hay detrás? No sé, porque no se ve, porque es la oscuridad. Y la transparencia es, mire, todo lo que se ve. Usted me puede ver a mí y le parezco o no le parezco, lo que sea, pero me ve. Y sabe que hay conmigo aquí y que hay detrás de mí. Y así ha sido toda la vida. ¿Lo tiene con el señor de la Espriella? No, yo digo que no. Cada quien juzgue. Doctor Fajardo, el próximo 3 de febrero, Gustavo Petro está citado a una reunión en el despacho Oval con Donald Trump. ¿Cómo cree que va a salir de esa reunión? ¿Qué cree que va a pasar? No sabemos. La verdad, no sé. Yo no soy analista político hoy, yo soy candidato a la presidencia y le estoy hablando como presidente de Colombia. Aquí le estoy hablando como presidente. ¿Y cómo voy a ser yo como presidente? Ahora, yo nunca en mi vida hubiera llevado a mi país, a Colombia, a esa confrontación con los Estados Unidos y a esa política internacional que encabeza el presidente Petro. Es otra muestra más del caos. Un día dice una cosa, otro día escribe otra cosa. Entonces, iba a dar un discurso, acabo de hablar con Trump, lo cambio. Bueno, listo. Entró en razón. Me parece bien. Pero en los últimos días ha vuelto a encender los ánimos. Se le volvió a encender, se le volvió a soltar la lengua, ¿sí? Y entonces está retando al gobierno de los Estados Unidos. ¿Ve eso peligroso? Pero, por supuesto. Ahora vamos a ver el gobierno de los Estados Unidos qué piensa. Si dice, bueno, vamos a aguantarnos a no vamos a fregar a Colombia. Yo espero que eso sea, estoy poniéndolo en términos coloquiales, sí, porque se va. Pero la provocación está ahí, pues provocó a la iglesia, provocó a los cristianos, está provocando a todo el mundo. Ahora, a mucha gente que lo sigue le vale nada, no le importa nada. Iba a utilizar una expresión mexicana, por fortuna no la dije, pero no le importa. Usted ve esos discursos y dice, ¿pero qué es esto? Es el presidente de Colombia. Yo voy a ser un presidente serio. Voy a ser un presidente disciplinado, voy a llegar a tiempo, voy a respetar a todo el mundo, voy a trabajar por los intereses de Colombia. Y eso es lo que yo creo que necesita Colombia. Y eso es lo que necesita Colombia vuelvo al comienzo, para evitar esta confrontación social que viene creciendo y creciendo. Si usted es presidente de Colombia, ¿cómo se relacionaría con Donald Trump? ¿Qué le diría? ¿Qué puntos trataría? ¿Que trazaría una línea? Con la diplomacia, con las relaciones exteriores. Es que Colombia tiene una relación muy especial con los Estados Unidos desde décadas, ¿sí? Y nosotros, yo como presidente, lo primero que tengo que pensar es los intereses de Colombia. No es qué pienso yo de Donald Trump, si es bueno o no presidente. Es el presidente de los Estados Unidos y lo voy a respetar como tal. Entonces yo pienso y decimos, bueno, 30% de las exportaciones de Colombia van para allá.
Hace poco estuve con el Consejo de Empresas Americanas. Aquí hay un montón de empresas de origen americano que generan empleos y que son muy importantes para nosotros. Más de la mitad de las remesas viene de los Estados Unidos. Hay que entenderlas y cuidarlas. La cooperación que tiene Colombia con los Estados Unidos en el tema de justicia, en la cooperación militar, un montón de cooperaciones. Colombia ha sabido tener una relación con congresistas republicanos y demócratas. Es que nosotros no estamos en una confrontación política en los Estados Unidos y no estoy llevando los intereses de Colombia. Hay que saber en qué espacio se habla. Hay que tener los equipos de gente preparada y yo tendría un super equipo que entiende las relaciones con los Estados Unidos, los temas. Hay que saber con quién se habla, en qué tono se habla y en dónde se habla. Pero eso no es que a mí se me ocurrió que yo me despierte hoy y digo voy a decirle hijo de tantas a tal. No. Eso es lo que yo voy a gobernar y así voy a gobernar con toda la seriedad. Y estoy seguro que vamos a tener una buena relación. Y mi problema, repito, no es si Trump es bueno o no, es el de Estados Unidos y como tal lo voy a respetar y voy a cuidar esta relación de Colombia con los Estados Unidos. ¿Estuvo de acuerdo con la captura de Nicolás Maduro? Explico lo que he dicho y vuelvo y lo repito acá. Cada que cae un dictador hay un alivio, porque el señor Maduro era un dictador. El gobierno sigue siendo el gobierno de Maduro, simplemente él no está, pero han pasado muchas cosas. Y es el señor que ha causado una crisis humanitaria que nosotros en Colombia sabemos de primera mano. ¿Cuántos venezolanas están en Colombia sufriendo por todo este territorio? Colombia ha sido generoso con esa migración venezolana. 2, violación de los derechos humanos por todas partes, incluyendo colombianos en Venezuela. 3, el espacio de la criminalidad en Venezuela. Allá está el ELN, las disidencias, espacio para el mundo del narcotráfico. Eso es un alivio para Colombia que ese señor no esté ahí. Yo he dicho que en Colombia nosotros, Colombia, mi país, nosotros respetamos la Carta de las Naciones Unidas, nuestra soberanía, nosotros resolvemos nuestros problemas. Pero fíjese cómo es la vida, ¿cierto? Eso es lo que yo hago, eso es lo que yo represento. Pero fíjese cómo es la vida, porque de repente habla Donald Trump y ahí está Delcy Rodríguez, no sabemos qué negociaron. Aquí donde estamos no sabemos qué negociaron. Hoy la relación con Venezuela tiene que ser, Colombia tiene que estar involucrada para la transformación democrática, que nos garanticen la seguridad en la frontera y mirar las posibilidades de transformación económica. Pero hoy la relación con Venezuela no es solo con Venezuela, sino con los Estados Unidos también está ahí. Pero nosotros no sabemos qué negociar, ¿no? Tanto que se dice, ¿qué pasó? Es raro. Yo no tengo que ponerme a investigar qué pasó o no pasó, pero ahí pasó algo raro. Y yo tengo que mantenerme en los intereses de Colombia, reivindicar y mantener la política que hace Colombia, y esa es mi tarea. Y entonces esto se llama, ¿sabe cómo se llama? Pragmatismo estratégico. Hay cosas que yo puedo hacer y otras que no puedo hacer. Las que yo puedo hacer, las hago. Los principios que tengo, los respeto. Y lo que no puedo hacer, cada tema en su territorio. Por ejemplo, con Ecuador. El daño que se le está haciendo a las comunidades de la frontera de los dos países. Mis amigos de Nariño que es un departamento tan hermoso, donde yo siempre he visto ese malestar de la gente de Nariño que siempre se han sentido desconocidas por el centro de Colombia. Nariño está sufriendo todos los días por la vía panamericana. Todavía Colombia no ha podido construir una vía que llegue hasta Nariño, que es lo que significa Nariño. Y esa relación, conmigo no pasa ese problema. Repito, usted puede discrepar, es que no quiere decir, pero usted discrepa en el punto que corresponde, en el momento que corresponde. Pero la interperancia, la habladera y todo eso nos lleva a una confrontación innecesaria. Búsquele caminos porque están perjudicando a la gente de Nariño. ¿Por quién va a votar al Congreso? Senado y Cámara, ¿quiénes son sus candidatos? Nosotros tenemos las listas de Dignidad y Compromiso, que hacen parte de la coalición con el nuevo liberalismo y Mira. Tengo un montón de amigos. Yo tengo un problema muy grande. Sí. Es que tengo muchos para votar. Pero no voy a decir ninguno. Pues Federico Restrepo trabajó conmigo en la alcaldía, en la gobernación, gran persona, un ingeniero honesto a toda prueba. Rafael Nanclares, Juan Camilo Salazar, por decir dos nombres nomás, allá en Medellín, en Antioquia. Jorge Robledo, Jennifer Pedraza, dos figuras que necesitamos en el Congreso de la República. Jorge el mayor, con la sabiduría del mayor, y Jennifer con la inteligencia, el empuje y la convicción de la menor.
y gente honesta, transparente, necesitamos en Colombia. Aquí para la Cámara de Representantes en Bogotá hay un montón de personas por todas partes. En Antioquia también está el profe Charles. O sea, tengo un problema, ese sí es un problema el que tengo. Y en ese me desvelo porque tengo tantos. Entonces yo los invito a que voten por las personas de dignidad y compromiso, que están por todos lados y es gente muy buena y tenemos por todo el país. Usted, le pregunto por eso porque quiero preguntarle ahora a usted cómo gobernaría y cómo sería esa relación suya con el Congreso. ¿Usted le daría representación a los partidos políticos en su gabinete de frente? Es decir, ministro de Educación responde el Partido Liberal, ministro de Agricultura responde el Partido Conservador. Estoy diciendo algún ejemplo. ¿Usted gobernaría? ¿Usted le daría representación a los partidos? Mire, lo primero, la relación con el Congreso no va a ser la relación que tenemos hoy, que es la que ha venido yo no sé hace cuánto tiempo, que la negociación, la mermelada y toda esa cantidad de acuerdos ocultos para conseguir un voto o para conseguir el favor de una persona. Se acaba conmigo, de eso tengan la certeza. Yo fui alcalde y fui gobernador y puede preguntar allá en cualquier lugar si en algún momento hubo alguna concesión a hacer negocios y transacciones detrás de todo esto para gobernar. A todos los voy a invitar a gobernar. A todos, porque voy a decir una frase que puede sonar a veces extraña. Yo creo que en el Congreso de todos los partidos hay gente valiosa, seria, que si usted la pone en la cancha, que la ponga. Pero si usted los pone en la cancha de la negociación, el de la plata, el oculto, el que hay que darle un puesto a este y hay que darle a esto para que vote por mí, en esa cancha juegan. Yo los voy a poner en la cancha de la transparencia. La gran mayoría es gente capaz. Y los voy a poner a trabajar por la región, por el país. Y lo vamos a hacer de frente. Y si hacemos algún tipo de acuerdo, soy yo el que lo explica. No es que me digan, es que la fiduprevisora se la dieron a la U y no sabíamos. ¿Usted lo explicaría? Yo lo explicaría y yo explico. ¿Pero usted le podría dar el manejo de una entidad a un partido político? Puede ser, pero tiene que haber alguna razón. Yo le tengo que explicar a todos ustedes. Digo, mire, estamos en esta circunstancia. Esa persona que esté en cualquier lugar tiene que cumplir los criterios que yo tengo para escogerlos. Y se lo voy a decir. 1, ¿es honesto? Yo tengo que responder. ¿Es honesto? ¿Sí o no? Y eso se puede ver y se puede mirar. 2, ¿tiene conocimiento para hacer lo que tiene que hacer? Porque ponen gente que no tiene ni malicia del cargo en que está desempeñando por darle una cuota a un partido. No, eso es un daño para el país. 3, esto es muy importante. Comparte la visión que nosotros tenemos en el poder y en el gobierno. Si no la comparte no puede trabajar. Y eso no quiere decir que no sea ni honesto, ni inteligente, ni capaz. Pero el que no comparte la visión se convierte en un obstáculo, porque yo necesito equipos, como sabemos, y yo me enorgullezco de ser capaz de formar equipos tremendos, de resolver los problemas, de obtener los resultados. Ahí está para que lo vean. Pregúntenle cuántos ha hecho Cepeda o cuántos ha hecho de la Espriella. ¿Cuántas vías terciarias se han hecho? Pregunte. Cuando usted los entreviste acá. Entonces, y 4, tiene que estar honrado ser servidor público. Esa condición, sea el que sea. Y gente valiosa hay en todas partes. No solamente son valiosos mis amigos, sino en todos los espacios hay gente valiosa. Pero vamos a jugar en otra cancha, donde vamos a explicar, vamos a jugar limpio. Yo respondo y explico. Si yo voy a poner a Yesid Lancheros de ministro de las TICs, yo explico por qué Yesid Lancheros es el ministro de las TICs. Es una persona honesta, tiene este conocimiento, comparte lo que estamos haciendo, tiene un sentido del servicio público, es del partido. ¿De qué partido sos? Del Partido del Periodismo. Del Partido de Semana. Del Partido de Semana. Y tiene estas condiciones. Yo puedo trabajar con él. Aquí está. Así lo haría usted, de frente. Tal. Bueno, doctor Fajardo, usted llega al gobierno y va a enfrentar un déficit fiscal muy grave. Sí. Usted tramita una reforma tributaria. Usted es sincero. Sí, usted es sincero y si tiene que aumentar los impuestos, aquí lo va a explicar. ¿Usted llegaría y tramitaría una reforma tributaria? Sí, pero además lo voy a hacer porque no. O sea, ¿se vendría una reforma tributaria con Fajardo? Mire, necesitamos recursos para la fuerza pública. Primera condición en el programa de seguridad es fortalecer la fuerza pública. Si no hay una fuerza pública fuerte, sólida, no hay posibilidad de construir la paz y tenemos que ocupar los territorios, que ese es el gran costo que nos deja este gobierno. No solamente que desmontó operativamente la fuerza pública, destruyó las redes de inteligencia, los comandos para hacer operaciones conjuntas, todo eso lo dañó este gobierno. Pero el costo económico que nos queda para recuperar todo eso es grande. La salud. Nosotros tenemos que estabilizar la salud. Yo tengo un programa que explico en 100 días qué vamos a hacer, empezando por recalcular la UPC, pero los voy a sentar a todos. De hecho, ya nos hemos sentado y nos hemos sentado con todos los actores del sector salud y vamos a hacer una reforma a la salud.
porque la reforma de la salud se necesita. Y en la salud ha habido y hay corrupción gigantesca. Pero volviendo al tema de los impuestos, aumentaría los impuestos. Entonces, sí, tenemos que mirar, pero nos vamos a sentar porque aquí vamos a hacer algo que era una palabra, una expresión muy sencilla que estaba asociada con un maestro de las expresiones sencillas con un alto contenido simbólico. Todos ponemos. Mocus. Por supuesto. Y nosotros tenemos que entender eso. Lo que pasa es que vamos a poner todos y no se va a perder un peso. Y no va a ser para los bolsillos de los corruptos que cuando recaudan... ¿Y quiénes pagarían más? ¿Los ricos? ¿O sería una reforma tributaria? Pues, ¿cómo se la imagina? No la voy a empezar ahora porque nos vamos a sentar y la vamos a discutir y vamos a resolver, vamos a hacer la reforma a la salud, pero la voy a hacer con todos los sectores y cada uno asumiendo responsabilidad. ¿Y esos que dicen que se pueden bajar los impuestos, usted cree que dicen eso por populismo? Muchas cosas son por populismo. Hoy en Colombia. Yo quisiera bajar el impuesto de las empresas del 35% al 30%. Tenemos que trabajar para que micro y pequeñas empresas tengan una menor carga tributaria. Todo eso es necesario para enfrentar la informalidad, etcétera. Pero primero tenemos que estabilizar el paciente. Es que estamos en cuidados intensivos. Y además de todo eso está lo que ya lo he dicho y vuelvo y lo repito, va como 8 veces hoy. A ver. El riesgo que llevamos con esta confrontación de los extremos de la polarización a un conflicto social que no cabe dentro de estas categorías. Todo eso requiere unos recursos, requiere un manejo con transparencia, requiere una ruta financiera para hacer las cosas. Lo tenemos que hacer. ¿Le gustó el decreto que aumentó el salario mínimo a 2 millones de pesos? ¿Le pareció una buena decisión del presidente Petro? No, pero la discusión es otra. ¿Por qué no le gustó? Yo creo que es un aumento exagerado y tiene implicaciones para la vida de muchas personas. Por supuesto que las personas asalariadas cuyo salario va en función del salario mínimo van a tener pues una mayor cantidad de recursos y están bien y siempre será odioso estar en contra de alguien que le está yendo bien porque es justo. Porque en Colombia tenemos que trabajar por un salario digno, por unas ganancias dignas. Ahora, en este contexto pues ni los sindicatos pedían eso, hasta 16%. Yo creo que esto es un acto populista antes de unas elecciones. Ahora, nosotros tenemos que pensar, fíjense cómo es este gobierno. ¿Cuántos elementos de la canasta de productos en nuestro país están asociados con el salario mínimo? ¿Cuántas cosas están asociadas con el salario mínimo? Un montón. Eso significa que los costos se van a aumentar para muchas personas. El costo del Estado, que está en esta crisis fiscal, va a aumentar 7 billones de pesos simplemente por esta cifra. Todo eso tiene que ser responsable. Después salen a tratar de arreglar la embarrada que hicieron. ¿Pero qué era? Hace actos populistas, sin rigor, sin transparencia, y después ven a ver cómo resuelven eso, pero ya hicieron el acto. Yo estoy seguro, y es una buena discusión, ver hasta qué punto se puede aumentar el salario mínimo. Está el convencional de la inflación más la productividad. Tenemos que revisar diferentes sectores en qué condiciones están, pero esto se puede hacer con rigor y concertado. ¿Usted es el candidato de Juan Manuel Santos? Pregúntele a Juan Manuel Santos, ¿yo qué voy a saber? Pero yo espero que Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, ¿quién me falta? No, hay prácticamente... Que todos voten por mí. Sí, yo espero que todos voten por mí. Pero cuando le dicen, ese es el candidato de Santos... ¿Por qué? Diga pues usted. Yo creo que por la presencia de María Ángela Olguín en el gobierno. Entonces, de pronto puede ser por eso, aunque usted también representa... yo sé que a usted no le gusta, pero usted representa hoy en día una opción distinta a los extremos. Pero mire, organicémonos. A ver. Antanas Mocus, candidato a la presidencia, y Sergio Fajardo a la vicepresidencia, ¿contra quién se enfrentaron? Contra Santos. Contra Santos, el de Uribe. Yo fui alcalde de Medellín y trabajé con Uribe y trabajé bien y no tengo ninguna queja. Fui gobernador de Antioquia y trabajé con Santos, que era el de Uribe con el que nos habíamos enfrentado, y no tengo ninguna queja. Yo estoy por fuera de ese tipo de cosas. ¿Usted no tiene queja contra Uribe, no tiene queja contra Santos? Como presidente, alcalde y gobernador, no. Ya después usted puede discutir sus políticas, eso es otra cosa. Sí. Pero yo nunca he estado con Santos en el terreno político, pero cuando fui gobernador trabajé muy bien. Y cuando fui alcalde trabajé muy bien con Uribe. Y entonces mi pareja se llama María Ángela Holguín, entonces soy santista. Hágame el bendito favor. María Ángela Holguín, que trabajó, fíjese usted para que vea cómo es lo inocuo de esos argumentos y sacan fotos y todo es vulgar. Pero bueno, eso hace parte de la política, esos son los que quieren que nos gobiernen. Entonces,
Ella fue embajadora en Venezuela del gobierno de Álvaro Uribe. Fue embajadora de Colombia en las Naciones Unidas en el de Álvaro Uribe. Fue canciller de Santos durante 8 años. La mejor. Buenísima funcionaria pública desde antes. Y la estoy viendo muy activa en su campaña. La vi en Quibdó. Y es porque es una mujer tremenda, porque quiere este país. ¿Qué rol jugaría, si usted es presidente, María Ángela Holguín? ¿En dónde se la imagina? Le digo primero el rol que juega ella. Ella ha sido una gran servidora pública. Nunca ha participado en política. Usted no la ha visto en ninguna campaña de nada. Ha sido una servidora pública la mejor. Y lo digo con todo el orgullo. Hoy, María Ángela Holguín es la enviada personal del secretario general de Naciones Unidas para el conflicto en Chipre. Yo me siento muy orgulloso. La admiro. Aprendo con ella. Eso está mal. Está muy buenísima. Y entonces, y tiene un sentido de este país y va a recorrer regiones escuchando la voz de las mujeres en las regiones. Y en un eventual gobierno suyo, ¿en dónde se la imagina? Es una mujer con mucha experiencia. Pero muchísima, pero no solamente experiencia, sino conocimiento. ¿Pero en dónde se la imagina? Ya veremos. Es una mujer, me da pena, no no le puede dar pena. Extraordinaria. Y yo estoy muy contento con ella. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que le ha dado Antonio Gutiérrez Rubí, este asesor, estratega español, famoso en Colombia porque asesoró a Petro en su momento? Ajá. Ahora lo asesora usted lo ha defendido, usted lo ha defendido, pero eso es legítimo, está muy bien. Porque con él. ¿Qué le aconseja a él? ¿Qué le recomienda a él en esta campaña? La estrategia aquí, pero que ni más faltaba. Ahora, pero fíjese para que vea cómo es este mundo con el que estamos enfrentados, con los que quieren gobernar. Entonces, esta semana me dijeron, es que Petro puso a Anthony Gutiérrez en su campaña para infiltrar. Le digo, no me jodas. No, tampoco, pues. Soy santista porque María Ángela trabajó con Santos. Que Anthony Gutiérrez, entonces yo soy petrista porque tal cosa. Un señor tiene 40 años de una empresa. Ha sido estratega político en todas las vertientes políticas. Es un señor serio con el que he trabajado, que yo lo escogí y entonces dije, no, pongámosle seriedad a esto. ¿Pero qué le dice él? ¿Qué le dice él? ¿Cómo está viendo la campaña? Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Pero le da consejos, obviamente. Pero por eso se los voy a contar aquí. Pues sí, uno de ellos. No. Adelante con Fajardo. Yo creo que le ha dado un consejo. Vamos a ganarle a Cepeda en la segunda vuelta. De pronto hay un consejo que sí le ha dado porque yo lo he entrevistado a usted muchas veces y esta vez lo siento. Vamos a usar una expresión que es como contundente, firme. Eso que dicen Fajardo tibio, no lo veo así. No, para nada. Pero voy a decir una cosa, no porque me lo haya dicho él, pero sí es cierto. ¿Cierto? Esta vez usted está más decidido. No, yo siempre he estado decidido, pero he aprendido. Hablar con más firmeza de pronto. Hablar de otra manera. Más duro. Porque mire, pues yo tengo buena voz, no va a creer. No, digo yo, más duro no por entonces. Pero buena voz. Yo trabajé en radio, en televisión. Claro. O sea, el problema mío no ha sido la voz. Pero, lo que sí he aprendido, y es cierto, por ejemplo, yo habitualmente, escogí ser profesor en la vida. Mi espíritu tiene que ver. Y además soy un matemático que le gusta explicar, que gusta mostrar los pasos para los argumentos. Así actuamos un matemático. Un matemático resuelve problemas. Yo resuelvo problemas de la vida diaria o de las matemáticas. Entiende el problema. Identifique las componentes. Busque la solución. Vaya construyendo la solución paso por paso y queda terminado. Eso es lo que se necesita en Colombia. Ser capaz de resolver problemas. Ahora, explicarlo me toma mucho tiempo. Y entonces tiende a hablar más largo, a hablar más explicaciones. Y hoy he aprendido a hablar más corto. Y más directo. ¡Pum! Todo eso lo he aprendido, es cierto. Sí. Doctor Fajardo, para ir terminando esta entrevista donde hemos conversado de todos, envíele un mensaje a los policías, a los militares de Colombia que lo están viendo a esta hora en semana. ¿Qué mensaje les envía a ellos? ¿Qué pueden esperar ellos de un eventual gobierno suyo? Policías y militares que están a esta hora viéndolo desde diferentes regiones del país. Pero al mismo tiempo, Yesid, para que hagamos una cosa, para que compare con los otros. Sí. Con Cepeda y de la Espriella. Yo he trabajado con policías y con militares, que yo fui alcalde de Medellín. No se le olvide esa bobadita que yo fui. Y la seguridad de Medellín, ¿quién era el que dirige en su responsabilidad como alcalde? ¿Quién era? Yo. Lo que pasa es que yo no ando gritando y diciendo hijuetantas para que digan que soy valiente. ¿Quién fue el gobernador de Antioquia? Yo he trabajado con el ejército, con policía, con fuerza aérea y armada. Yo, y tengo toda esa experiencia,
y donde no ha habido jamás una sola palabra que no reconozca el valor de la fuerza pública en Colombia. Y he trabajado con ellos. Y pregúntele a cualquiera que haya trabajado con ¿Qué le proponía a ellos? ¿Qué le proponía a ellos? Fortalecer la fuerza pública. Uno de los fortalecimientos es recuperar la moral de la fuerza pública que ha sido humillada. Y eso requiere con quién gobierna, cómo habla. Y ese soy yo y los he respetado y entiendo el papel que juegan y sé cómo construir con ellos. Y eso no es a los berridos, eso no es insultando a todo el mundo, sino con seriedad y con rigor. Eso no atrae a la gente, esto no emociona a nadie decirle que voy a manejar la fuerza pública sin estar diciéndole hijo de tantas al uno, hijo de tantas al otro y decir todo eso y digo que lo voy a manejar con seriedad. Eso no atrae a nadie, eso no emociona. Emociónese con eso, que es lo que necesita Colombia. Y eso es lo que yo estoy diciendo, repitiendo y estamos luchando. Es brava la lucha, es difícil la lucha, pero esa es la que tenemos que dar nosotros. Doctor Fajardo, para terminar, ¿cuándo va a resolver en términos ya concretos si va a hacer una encuesta, si va a participar en una consulta? Es decir, ¿cuándo va a decir, mire, el mecanismo va a ser este o cuándo se podría dar ese acuerdo político? O nos inventamos otro y lo hacemos. Sí, exacto. ¿Cuándo más o menos en el calendario, cuándo tiene usted esa fecha? Hay una muy sencilla. El 6 de febrero es el último plazo para las consultas. Ahí sabrá usted si estamos o no estamos en una consulta. Perfecto. Todo eso, pero... Yo lo veo lejano, la verdad, pero bueno. Es decir, yo no creo que... Yo lo estoy interpretando. Sí, claro, y usted tiene todo el derecho. Pero lo veo... Faltan 4 meses para la elección. Por eso lo veo más interesado en no se dejen atormentar, no nos dejemos aplastar desde ahora con la polarización. Entonces, bueno, pasa el 6 de febrero, ahí no hubo definición, entonces quedamos entre una encuesta o un acuerdo político. Ya veremos. Si quiere me vuelve a invitar. Sí, por supuesto. El 7 de febrero vuelvo acá. Vuelve acá y acá explica cuál es. Doctor Fajardo, este minuto aprovechelo para despedirse de los colombianos. Convénzalos de que voten por usted. Le doy ese espacio. Muchas gracias. Ya me dio mucho espacio. Porque todo lo que yo he dicho es para convencerlos a ustedes, para que voten por mí, a convencerlas. Colombia se merece un gobierno que sea capaz de construir. Ya hemos visto suficiente destrucción. Un gobierno que entiende la dimensión de los problemas sociales en el Catatumbo, en el Chocó, en el departamento del Cauca, en el Guaviare. Un gobierno que sabe luchar contra la corrupción y que esa plata que se están robando en la corrupción se la va a entregar a todos y todas ustedes en los territorios. Un gobierno que entiende cómo hacer la seguridad en este país, que sabe hacerla. Un gobierno que construye y vamos a enfrentar, para mí, el peligro inminente de continuar con esta polarización de los extremos. Y por eso es que digo yo que Petro tiene 2 candidatos, Cepeda y de la Espriella, porque esos son los que necesitan y nos quieren borrar y tenemos que luchar por eso. Eso es lo que yo los estoy invitando. Eso es lo que yo quiero construir y tengo la experiencia, la capacidad, la coherencia y la consistencia para hacerlo. Y como decía anteriormente, en algún momento que le digo a algunos amigos, no me busque más defectos, ya es hora de gobernar nosotros. Y cero nervios. Cero nervios, exactamente. Faltan 4 meses. Sí. Es que esto es como si la semana entrante fuera a ser la elección presidencial. Yo veo gente desgarrada, conmovida, desfigurada del terror, de ¿qué vamos a hacer? No, no, no. Vamos a cuidar a Colombia. Aquí está la persona que Colombia necesita y lo digo con todo el orgullo. Doctor Fajardo, gracias por estos minutos con Semana. Aquí Muchas siempre gracias, tiene su espacio para exponer sus ideas. Muy agradecido. Y a todos ustedes, gracias por estar siempre con nosotros. Sigan con todas las noticias de Colombia y del mundo en semana.com.